Buenos días, bienvenidos a Noticias IDM en su edición especial. En esta ocasión viajaremos hasta el corazón de México para aprender sobre la mitología azteca y cómo vivía esta civilización. Antes de que nos adentremos en este mundo de dioses e historias, es importante que los contextualicemos, dándoles a conocer cómo es que ha sido reconstruida esta mitología. Los aztecas, también conocidos como mexicas, habitaron gran parte del territorio que hoy es México y fundaron su capital en el lago de Texcoco, que actualmente es la Ciudad de México. Lo que sabemos sobre esta mitología es que ha sido reconstruida gracias a templos y esculturas que han sido encontrados durante las excavaciones y también gracias a los códices que lograron sobrevivir con el paso del tiempo. Lamentablemente, tras la conquista española, estos relatos fueron cambiados con tal de asemejarse al cristianismo. A pesar de eso, estos mitos siguen prevaleciendo y nos permiten conocer la visión del mundo de esta civilización. Reconocidos a través de la historia por su asombrosa arquitectura y legado cultural, los aztecas o mexicas habitaban en una completa metrópolis llamada Tenochtitlán. La ciudad flotaba sobre un lago, donde construían jardines flotantes y paseaban en canoa. En mi opinión, eran una civilización muy ingeniosa. En mi opinión, si lo miramos desde otra perspectiva, sería algo muy ilógico construir un templo, o sea, uno de los más importantes de Mesoamérica, sobre un lago, sabiendo que con el pasar de los tiempos, tranquilamente, el agua puede hacer que la tierra se vaya cayendo poco a poco y se pueda dañar el templo. Sí, o sea, yo digo que cualquier otro lugar, pues en tierra firme hubiera sido una mejor opción. Pero que ahora ha llevado esto a los aztecas a construir uno de los templos más importantes de Mesoamérica sobre el lago. Acompáñanos a descubrirlo. Antes de formar su imperio, los aztecas eran un pueblo que habitaban la ciudad de Aztlán, un hermoso territorio que suele asociarse con las garzas, donde vivían en comunidad y adoraban a sus dioses. En una ocasión, el dios Huitzilopochtli se apareció en una visión y le comunicó al pueblo un poderoso mensaje. Habitantes de Aztlán, no quiero que vivan más aquí. Deben ponerse en marcha. Tendrán mi guía para encontrar al águila. Estará devorando una serpiente posada sobre un nopal. Cuando vean esta señal, sabrán que llegaron a mi sitio elegido. Ahora, les ordeno que abandonen este lugar y cumplan su misión. Les dijo. El pueblo obedeció. Pasaron años y años viajando con la guía de Huitzilopochtli y después de mucho tiempo llegaron finalmente al lago de Texcoco. En un islote del lago vislumbraron una águila majestuosa posada sobre un nopal con una serpiente en su pico. Habían llegado al destino prometido, Tenochtitlán. Pero las cosas no acaban aquí. Nuestra investigación nos llevó a descubrir que para los aztecas el mundo estaba gobernado por diferentes deidades. La pregunta es, ¿quiénes eran esos seres que guiaban sus vidas? Uno de los dioses más importantes es Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Sí, el mismo que creó la ciudad de Tenochtitlán. Además, Huitzilopochtli es uno de los protagonistas de los mitos más importantes que tiene esta cultura. Cuenta la historia que nació completamente armado para defender a su madre Coatlicue, quien había quedado embarazada por un milagro divino. Su hermana Coyolxauhqui y sus 400 hermanos intentaron matar a su madre, pero Huitzilopochtli los derrotó cuando apenas había nacido. Para los aztecas, esta historia simbolizaba la victoria diaria del sol, cada mañana sobre la oscuridad de la noche. El sol era algo muy importante en esa cultura, por eso es que se le veneraba de forma especial. Otro dios era Quetzalcóatl. Su nombre significa serpiente emplumada. Era el dios de la vida, la creación y el viento. Los mitos cuentan que descendió al inframundo a buscar los huesos de antiguas civilizaciones y mezclándolos con su propia sangre dio origen a la humanidad. También encontramos a Tlaloc, dios del agua y de la lluvia. Este dios era indispensable para ellos, ya que sin lluvia no habría cosecha. Eso significaría estar también sin comida. Los mexicas
Hacían ofrendas y ceremonias para tener buenos cultivos y no tener sequías o de lo contrario tener tormentas destructivas. Finalizamos con Tezcatlipoca, conocido como el espejo humeante. Era el dios del destino, de la noche y del cambio. En muchos relatos aparece enfrentándose a su hermano Quetzalcóatl, representando las fuerzas opuestas que tienen que mantenerse en equilibrio. Para comprender sus mitos es importante que entendamos cómo es que los aztecas veían el universo. Para eso déjenos traerles una historia. Cuenta la historia que los aztecas creían que el mundo no había existido una sola vez, sino que había pasado por 4 eras anteriores, llamadas soles. Cada una tuvo su propio sol, sus habitantes y un final catastrófico. El primer sol terminó cuando unos jaguares gigantes devoraron a los humanos de la tierra. El segundo sol terminó con un huracán tan fuerte que convirtió a las personas en monos que salieron a correr por el desastre. El tercer sol acabó con una lluvia de fuego volcánico que destruyó la tierra. Y el cuarto sol terminó con un gran diluvio y los seres humanos fueron transformados en peces. Después de la destrucción del cuarto sol, el universo quedó completamente oscuro. Los dioses se reunieron en la antigua ciudad sagrada de Teotihuacán para que alguien se sacrificara y así crear un nuevo sol que iluminara otra vez el mundo. Se ofrecieron 2 personajes. El primero era Nanahuatzin, un dios humilde y pobre, y el otro era Tecucisteca, que era un dios rico y orgulloso. Los dioses encendieron una enorme hoguera. Tecucistecal, el dios orgulloso, debía lanzarse primero, pero cuando vio las llamas sintió miedo y retrocedió 4 veces. Entonces Nanahuatzin, sin dudar, cerró los ojos y se arrojó al fuego. Su valentía hizo que se transformara en un sol brillante. Esto hizo que Tecucistecal sintiera vergüenza de él mismo, así que también saltó a la hoguera y se convirtió en otro astro brillante. Como ahora había 2 soles, los dioses pensaron que no podía haber 2 astros iguales de brillantes. Entonces uno de ellos tomó un conejo y se lo lanzó a la cara a Tecucistecal, apagando parte de su brillo. Así Nanahuatzin quedó como el sol y Tecucistecal se convirtió en la luna. Por eso, según el mito, los aztecas decían que aún puede verse la figura de un conejo en la luna. Pero entonces surgió un problema. El nuevo sol no se movía ni recorría el cielo. Entonces los dioses decidieron sacrificarse para darle movimiento. Así cada uno dio su vida y su sangre. Gracias a ese sacrificio, el sol comenzó a moverse y se creó el quinto sol, la era en la que vivimos. Como contamos en el mito, el mundo actual, o sea, el quinto sol, fue creado y sostenido gracias al sacrificio de los dioses. Por esta razón los mexicas se sentían en deuda con estas deidades. Para pagarles sacrificaban personas en sus templos cuando les dedicaban ceremonias principalmente para alimentar a sus dioses. Creían que entregar sangre y corazones les daría fuerza a estas deidades y mantendría el universo equilibrado. Y venimos con información más triste aún. Los propios ciudadanos aztecas, incluso niños y mujeres, eran elegidos para rituales específicos según la época del año. Se llegaron a ver incluso casos de autosacrificio y ofrendas voluntarias donde niños del pueblo eran sacrificados a Tlaloc, el dios de la lluvia. Se creía que sus lágrimas atraían el agua para los cultivos. También las mujeres mexicas se ofrecían en rituales para diosas de la fertilidad y la agricultura como Chicomecoatl. Algo que nos sorprendió es que incluso guerreros combatientes locales consideraban un honor supremo morir en el altar. Creían que su alma iría directamente a acompañar al sol. ¿Acompañar al sol? Gracias a Dios, esto nos transporta al siguiente tema. Esta civilización tenía una visión muy particular sobre la muerte. No creían que el destino de una persona dependía si habría sido buena o mala. En cambio, creían que el lugar a donde llegaban dependía de la forma en la que habría fallecido. Los guerreros muertos en batalla acompañaban al sol. Quienes morían por causas relacionadas con el agua iban al paraíso Tlaloc, y la mayoría emprendían un largo viaje a Mictlán, el mundo de los muertos. El Mictlán era como el inframundo de la mitología azteca, un lugar oscuro y silencioso a donde iban la mayoría de las personas que morían por causas naturales. No era un castigo como el infierno que conocemos, sin un destino final para el descanso de las almas, pero lamentablemente para las almas llegar allí requerían un viaje peligroso de 4 años. Eso nos permite contarles otro mito.
El inicio del viaje. El alma debía cruzar un río caudaloso con ayuda de uno de estos perros que no tienen pene. Nivel 2. Un lugar donde las montañas chocaban entre sí y amenazaban con aplastar a los difuntos. El nivel 3 era una montaña completamente cubierta de pedernales y obsidianas afiladas que obviamente lastimaban a quienes la escalaban. Una región de hielo y nieve perpetua con vientos tan helados que cortaban como navajas. Era un lugar donde las almas flotaban sin gravedad, siendo amenazadas de ser arrastradas por los vientos. Era un sendero largo donde permanecían manos invisibles, las cuales atacaban a los viajeros con armas perdidas en batallas. El nivel 7 era una zona habitada por jaguares feroces que abrían el pecho del muerto para comerse su corazón. El sitio de la niebla densa y el cegamiento, donde el alma terminaba de perder sus sentidos humanos. El nivel 9 era el destino final, una densa niebla donde las almas encontraban el descanso definitivo y se extinguían. Al llegar al nuevo nivel, los fallecidos se encontraban con el dios de la muerte y su esposa. Para poder descansar en paz, el alma debía entregarles los regalos y ofrendas con los que había sido enterrado en el mundo de los vivos. Una vez aceptados los tributos, el alma se disolvía en la nada, alcanzando el descanso absoluto. Después de conocer todas estas creencias, nos surgió una pregunta más filosófica. ¿Los aztecas alguna vez pasaron del mito al logos? Pero antes de eso les daremos un breve recorderis de lo que significan estos conceptos. El paso del mito al logos es el cambio de pensamiento en la antigua Grecia, donde se dejó de explicar el mundo con dioses y magia para usar la razón y la lógica. El mito es todo lo que tiene que ver con dioses y cosas mitológicas, y el logos es el uso de la razón, el estudio y la lógica. En el caso de los mexicas esto no ocurrió, ya que su cultura siempre estuvo arraigada a los mitos y las creencias que le dieron sus antepasados. Investigando a profundidad nos dimos cuenta que claro que hubieron pensadores importantes de esta cultura, pero aunque hubo filosofía, esta siempre fue muy poética y trataba más bien de reflexionar sobre asuntos del mundo como por ejemplo la brevedad de la vida, y jamás se dejó atrás el mito. Su forma de entender lo que pasa en el mundo siguió estando arraigada a sus relatos míticos y en la intervención de sus dioses. Esto no quiere decir que ellos jamás hubieran pensado con lógica. Y aunque nos caigan mal por todos los sacrificios que hacían, tenemos que reconocer que, como se dijo al principio, eran una civilización muy ingeniosa. Y es que gracias a su habilidad en la observación lograron fabricar calendarios precisos, también construyeron grandes templos y elaboraron ese complejo sistema de chinampas, que son como unos huertos urbanos. De hecho, y un dato curioso es que ustedes sabían que los conquistadores se sorprendieron al llegar a Tenochtitlán y ver los inventos aztecas. Por eso, más que un paso del mito al logos, en la cultura azteca existió una convivencia entre ambos. El mito guiaba su visión del universo, mientras que la razón les permitía resolver problemas prácticos y desarrollar una civilización muy avanzada. Y ya en el final de este documental podemos mirar hacia atrás y reflexionar un poquito. La mitología mexica no solo explica el origen del pueblo o de sus dioses, también nos ayuda a entender su interpretación de las cosas que suceden en el mundo y además nos deja ver el porqué de sus costumbres. Aunque hoy en día muchas de estas historias se consideran mitos, son importantes porque gracias a ellas podemos ver el mundo desde otra perspectiva.